Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a leer la escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios, el capítulo 64, los versículos 9 y 10. Como siempre es importante entender un poco del contexto. Muchas personas viajaron hacia Missouri y se decepcionaron con lo que encontraron. Pero más aún cuando tuvieron que viajar de vuelta junto al profeta, no fue un viaje fácil y tuvieron muchas dificultades, mucho de lo cual conllevó a que se enojaran unos con otros. La verdad que muchos tomaron medidas deleznables por aquel rencor que sintieron por las discusiones que tuvieron en ese camino. Decisiones que fueron acrecentándose hasta que se perdieron completamente. Mientras que otros enmendaron su error, desecharon ese rencor que tenían y siguieron el camino del Señor. Si quieres saber más detalle de estos acontecimientos, les invito a no dejar de ver el programa de Recordando Juntos con la familia Zurita. Ahí hablo un poco más con nombres, con detalles, y la verdad que lo va a disfrutar muchísimo. Pero vamos a la escritura específica del día de hoy. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y aquí es cuando aparece este concepto tan maravilloso del perdón, de poder deshacernos de ese rencor, de ese odio, de esos malos sentimientos que al único que perjudican es a uno mismo, no al ofensor. Uno es el perjudicado por esos malos sentimientos y uno es el bendecido al desecharlos. Y eso lo hacemos al perdonar. La pregunta que responderemos el día de hoy es ¿qué debemos hacer o no hacer al perdonar? Y una de las cosas está explícita en la Escritura. Debemos perdonar a todos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Debemos perdonar a todos, porque independiente la situación, independiente la ofensa, recordemos que ese rencor al único que daña es a nosotros mismos, al punto de llegar casi a destruir nuestra propia alma, en el sentido que nos desvía tanto del camino a la salvación que quedamos completamente perdidos. Y eso es algo que tenemos que evitar. Entonces, como regla general, debemos perdonar a todos, sin excepción alguna. Sin embargo, también puede ocasionar ciertas confusiones al respecto. De ahí un punto de algo que nosotros no debemos hacer. El elder Jeffrey R. Holland dice algo muy importante al respecto. Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en tiempos del Nuevo Testamento y en nuestros días. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otra persona. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. No obstante, a pesar de las ofensas más terribles que nos puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros. Ven, sígueme. Se refuerza el hecho que tenemos que perdonar a todos, pero hace ciertas observaciones. No se dijo que no íbamos a sentir dolor en esta vida. Además, estamos viviendo un periodo de probación, un periodo donde vamos a tener que sufrir cosas. Pero algo que tenemos que tener cuidado y algo que no debemos hacer es no debemos exponernos al dolor o al daño. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de ustedes, lamentablemente, han sufrido o están sufriendo situaciones de maltrato, de abuso, de dolor constante, emitidos por un ofensor. Pero ustedes no tienen que seguir viviendo de esa forma.
tienen que perdonar a su ofensor. Está dicho, perdonar a todos, deshacernos del rencor. Pero no debemos mantenernos en esas situaciones que nos causan daño a nosotros mismos o a quienes nos rodean. No podemos exponernos a ese daño. Recordemos que nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra vida inclusive, porque esto pertenece al Señor. Y si nos exponemos al daño, no estamos cumpliendo fielmente con esto. No debemos exponernos al daño. Salgamos de estas situaciones de maltrato, de estas situaciones de dolor. Aprendamos de aquello, perdonemos, pero no nos expongamos. Eso es algo muy importante que debemos entender. Otra cosa que debemos hacer cuando perdonamos es ser pacificadores. Nuestro querido profeta nos insta continuamente a esto y nos dice lo siguiente: puede resultar difícil y doloroso deshacerse del enojo cuando parece estar tan justificado, y puede parecer imposible perdonar a quienes han hecho daño a los inocentes con sus actos destructivos. Sin embargo, el Salvador nos exhortó a perdonar a todos los hombres. Somos seguidores del Príncipe de Paz. Ahora más que nunca necesitamos la paz que solo Él puede brindar. ¿Cómo podemos esperar que haya paz en el mundo cuando individualmente no procuramos la paz y la armonía? Hermanos y hermanas, sé que lo que estoy sugiriendo no es fácil, pero los seguidores de Jesucristo deben dar el ejemplo para que todo el mundo lo siga. Les recuerdo que hagan todo lo que puedan por poner fin a los conflictos personales que actualmente se desatan en su corazón y en su vida. El profeta nos insta a que seamos pacificadores, que podamos evitar el conflicto y acabar con los conflictos, primero a nivel individual. Y eso es perdonar. Es muy importante que lo entendamos. Nadie dijo que sería fácil. De hecho, es bastante difícil cuando el daño se está produciendo a veces en forma injusta, en forma tan terrible, que de verdad nos agobia el dolor y la pena. Pero tenemos que perdonar para poder deshacernos de ese dolor, de esa angustia, que la única cosa que produce es que tomemos decisiones erradas, equivocadas, y nos desvíen poco a poco del camino que nos lleva a la salvación. Y cuando nos damos cuenta, estamos siendo controlados por el odio y el rencor. A nivel mundial, muchas veces es el odio y el rencor lo que produce guerras y destrucciones a nivel masiva. Vidas se pierden y nuestra vida está en juego si nosotros no trabajamos para ser pacificadores, pero primero a nivel individual. Y hay otra cosa muy importante que a veces no tomamos en cuenta, que está implícita cuando decimos que hay que perdonar a todos, pero hay que especificarlo. El elder Dieter F. Uchtdorf dice: permítanme hacer una aclaración. Cuando el Señor nos requiere perdonar a todos los hombres, eso incluye perdonarnos a nosotros mismos. A veces, la persona más difícil de perdonar entre toda la gente del mundo, y quizás la que más necesite nuestro perdón, es la persona que se refleja en el espejo. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer relacionado con el perdonar es perdonarnos a nosotros mismos. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Eso es parte esencial del arrepentimiento. O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pedirle que el Señor nos perdone si nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos? Muchas veces el crítico más duro somos nosotros, pero tenemos que entender algo primordial. Jesucristo sufrió el dolor más grande de todos, porque sufrió el dolor de cada uno de nosotros, el pesar, la pena, la angustia, los pecados de cada uno de nosotros, para que podamos seguirle, para que podamos arrepentirnos y enmendar nuestro camino. Muchas veces nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos o lo evitamos porque pensamos que no somos dignos de dicho perdón. Pero el Señor lo mandó, perdonar a todos, inclusive nosotros. O sea, de verdad, ¿vale la pena perdonarnos? Piensen, Cristo sufrió por nosotros. Claro que sí vale la pena. Entonces debemos hacerlo. Para que el Señor nos perdone, primero debemos perdonarnos a nosotros mismos. Estas son solo algunas de las cosas que tenemos que hacer relacionadas con el perdón. Hay muchas otras, pero son de vital importancia. Hermano y hermana,
El perdón está relacionado con el arrepentimiento, con la expiación, con el amor de Cristo, con el amor que desecha todo el rencor, que nos limpia de aquello que la verdad lo único que hace es destruirnos. Esa enfermedad del rencor se sana por medio del perdón. Ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. Les dejo cordialmente invitado para ver el programa de Recordando Juntos con la familia Zurita. Allí verás, sí, Ven Sígueme es muy antiguo, pero que están en directa relación con el Ven Sígueme, con las clases de esta semana. También le invito a darle like si no lo ha hecho, de suscribirse y de compartir este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.